En Magazine Radio La Paz, Pase al Tablero, espacio donde exaltamos a quienes con su vida y ejecutorias dejan huella en el corazón de los colombianos. Pase al Tablero. A las 8 de la mañana, 34 minutos, tenemos el agrado de reiniciar este ciclo de programas de Pase al Tablero, que este es el primero que hacemos en este año, luego de algunas dificultades, y darle también un descanso a la comunidad. Como dice nuestro cabezote en este espacio, pretendemos hacer y dar un reconocimiento a esas personas que van por el mundo dejando una huella en el corazón de los colombianos. Y hoy iniciamos este segundo, periodo con un hombre que nació un 29 de noviembre de 1938, un hombre que ha trasegado en muchas actividades, que ha sido un excelente líder, que ha sido un excelente conductor de la familia, que ha sido una persona que indudablemente merece estar en este espacio y que merece el reconocimiento de toda una sociedad paipana. Estamos hablando de don Alfredo Vázquez Hostos. Don Alfredo, bienvenido. Y la primera pregunta obligada es, ¿qué le recuerda esa frase? Alfredo, pase al tablero. Buenos días y bienvenido. Gracias, don Euclides, gracias a Radio La Paz. De verdad que mi nombre, desde que yo empecé a tener uso de razón, Alfredo me parece tan bonito porque me decía mi papá que había un alto grado de gobierno de Alfredo Vázquez Carrizosa. Sí, señor. Entonces, seguramente mi papá y mi mamá pensaron en ese personaje y luego, pues así es Alfredo hoy. Bueno, don Alfredo, ¿se acuerda de sus primeros años y que lo hayan pasado al tablero allí en la escuela? Pues de verdad que no, porque yo hice mi primaria en mi vereda de Marcura y pues qué carambas, en esa época estaba uno sujeto a lo que la profesora le enseñaba a uno, porque tocaba con mucho cuidado, porque si no la vara iba detrás, ponga las manos aquí en la silla y si no hacía uno las cosas bien, entonces le tocaba a uno pilas a pesar de las dificultades, ¿no? Sí, señor. Don Alfredo, ¿cuál es el recuerdo que tiene de estos dos nombres que le voy a dar? Pedro Pablo Vázquez y Eulalia Hostos. ¿Qué recuerda de ellos? Ellos fueron mis padres, Pedro Pablo Vázquez y Eulalia Hostos, que fueron, benditos a Dios, mi mamá. Ella era muy enferma y yo tenía tal vez 9 añitos cuando ella falleció. Y sufrió mucho, era muy enfermita, pero fue una mamá muy querida. Y mi papá, pues por el lado de él, aprendí a trabajar allá, a preparar la tierra, para ayuntar los bueyes. Me enseñó a cómo arar, cómo ayuntar los bueyes, cómo hacer todas las labores del campo. Y eso me trae a cuento esto, que los moscos se separaban, en el yugo, y entonces decían los moscos, estoy arando, decían los moscos. Estamos arando, muy bien. Estamos arando. Don Alfredo, ¿qué recuerda de esa infancia allí en la vereda de Marcura y sus primeros estudios? Porque luego usted pasó a estudiar en la vocacional del Manzano. ¿Cómo fue ese proceso, don Alfredo? Ese proceso fue que estaba de párroco el padre Isaías Gutiérrez. Isaías Gutiérrez, muy querido, que fue el que inició la construcción del templo, ¿no? Que nosotros ayudamos en eso. Yo me acuerdo que por allá arriba traíamos el ladrillo, yo apenas avanzaba a traer un ladrillito. Y así, cada 8 días eran unas jornadas de trabajo pesadas, sí. Y afortunadamente con él, y entonces se creó la Escuela Vocacional Agrícola del Manzano,
que era una fundación, era cumpliendo un testamento, que no me acuerdo el nombre del dueño de todo eso, que eso era medio Sotaquirá, medio Paipa. Bueno, entonces se creó esa escuela vocacional para los municipios de Paipa, Tuta, Sotaquirá y este otro pueblo por allí. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Duro cantaleteando el cura, digo así, como un mes antes en el púlpito, que era allá donde se hacía la homilía. Hablar. Sí, señor. Bueno, entonces empezó a decir que necesitamos jóvenes del campo para que se vayan a estudiar a la escuela agropecuaria del Manzano, en donde les enseñan ta. Bueno, él tenía la costumbre que pasaba la misa y se salía al atrio a hablar con todos los viejitos, y entre ellos estaba mi papá. Entonces, en alguna misa, después de una misa de ellos, salió y se encontró con mi papá. Dijo: hola, Pedro, ¿usted no tiene un chino por ahí que vaya a estudiar al Manzano lo que usted escuchó? Empezó a tutubiar como que sí, como que no. ¿Por qué? Porque yo era la mano derecha de él allá y no quería que me fuera del campo. Tenía que estar ahí. Entonces me dijo: no me diga mentira, usted tiene un muchacho. Digo, ya le había echado el ojo, ¿no? Ya le había echado el ojo a Alfredo. Y me dijo: sí, yo tengo un muchacho, pero es el que me ayuda a trabajar. No, mire, edúquelo, que eso es bueno, porque es para el campo y él va a aprender muchas cosas. Bueno, así sucedió y se llegó el día de viajar allá y ya mi papá estaba resuelto y un poco gruñón y un poco, sí, sin embargo, porque pegaba duro. De él recibí palo. Y eso era costumbre, tranquilo, sí, que todos pasamos por ahí, don Alfredo. Don Alfredo, luego usted tuvo la posibilidad mejor de ir a la normal agrícola para complementar sus estudios. Sí, saliendo de el último año que estuvimos en el Manzano, eso era riguroso, porque los que íbamos a salir, que eran 3 años, los que íbamos saliendo, nos hacían un examen en público, puedo decir, imitaban a los alcaldes, imitaban al párroco, al juez de la República. Eso era pesado. Y a mí me asignaban un tema que era sacrificio de conejos. ¡Uy, qué bonito! Entonces yo en la casa, Juan me vi para que me regalaron un conejo para matarlo, para entrenarme. Y así lo hice. Para hacer la práctica. Para hacer la práctica, sí. Hice la práctica y bien, me salió bien. Yo maté ese conejo ligerito, lo arreglé hasta dejarlo listo para llevarlo para la paila. Bueno, pasó eso y de ahí, afortunadamente, le caí bien al rector. Se llamaba Alejandro Nieto. Y me llevó y me dijo: usted va a salir con una ayudita para la normal agrícola de Paipa. Una ayudita, yo decía. Una bequita sería, ¿no? Sí, era una beca. Claro. Era una beca. Eso sí, y me fui para allá. Yo llegué allá al Manzano y yo ya sabía todas las cosas de castrar ganado, de tumbar ganado, bestias, sembrar plantas, y ya lo sabía todo. Con la experiencia en el campo, eso, claro. Y lo que aprendí en el Manzano. Y con don Pedro Pablo, que era riguroso, ¿no? Oye, don Alfredo, luego, usted estudió más en el SENA, estuvo en la Federación de Cacaoteros, en la Asociación de Cafeteros. Hablemos de otro aspecto de su vida, don Alfredo, antes de hablar de su vida laboral. Y es lo que significó en su vida este nombre, Primitiva Díaz. ¿Cuál es esa vivencia de ese nombre, Primitiva Díaz? Cuando estábamos estudiando, ella también estudiaba en el Rosario, aquí en Paipa. Yo no sé, como que me empezó a gustar la mona. Era una mona muy simpática. Los primeros albores del amor, ¿no? Uy, eso no se cambió por nada. Y yo seguía escondidas de la mamá de ella, que era muy rigurosa, escondidas de don Narciso Díaz, ¿no? Imagínese,
eso tocaba todo por debajito de cuerda y seguimos hasta que nos enamoramos y ¡pum! Caí o cayó ella conmigo. Ajá. Oiga, don Alfredo, fueron 58 años de matrimonio, don Sí, Alfredo. señor, eso no fue de ayer, sí. Bueno, de ese amor que inició así en secreto, pues tiene usted una bella familia integrada por Carlos, por Imelda, Clara, a quien le agradecemos su presencia hoy, muy amable a la doctora Clara, a Amparo, a Claudia, a Cecilia, a Alfredo y a Natalia. ¿Cómo califica, don Alfredo, ese núcleo familiar? Ustedes son muy unidos. Yo he tenido la fortuna de haber compartido con usted algunos casos, aunque poco me invita a tomar café, pero yo los aprecio mucho. Cuénteme un poco de su familia, don Alfredo. A ver, fueron numerosos. No, pero no tanto, don Alfredo. ¿No? Fueron numerosos y es que en esa época no había televisión. Sí, eso era complicado. Sí, complicado. Sin embargo, con mucho sacrificio, porque yo decía voy a quedar sin pantalones, porque los gastos eran unos en primaria, otros secundaria, después que la universidad y un solo bolsillo, eso era duro. Muy duro, pesado, claro. Sí, sin embargo, yo lo sé, ahí salieron y la respuesta es que hoy mis hijos son todos muy queridos, muy unidos y me están acompañando. Además, todos profesionales, ¿no, don Alfredo? Sí, señor. Y me están acompañando. Bueno, ahora con su trabajo, pero los fines de semana están conmigo. ¿Cuál es el mayor recuerdo que tiene usted hoy de la señora Primitiva que desde el cielo nos está acompañando, don Alfredo? Ella hacía de todo. Mire que cuando me trasladaron para Yopal a trabajar con el INCORA, ella quedó aquí solita, paladeando todas esas raperas. Bueno, y sin embargo le quedaba tiempo para hacer cursos en el SENA de mecanografía, taquigrafía, contabilidad, que por ahí anda un cuadernito de eso. Y no, ella tenía un grupo de comadres que eso era inseparable y le quedaba tiempo para eso. Entonces muy activa, ¿no? Ahí estuvo en la defensa civil. Ella actuó en la defensa civil, por ahí anda un gorrito de la defensa civil. Entonces ella fue muy activa, muy activa. Iba a las reuniones, iba aquí, iba allí. No, yo no me explico cómo se defendía. Sí, señor. Estamos hoy con don Alfredo Vázquez Hostos en este pase al tablero. Don Alfredo, usted fue profesor, estuvo unos 2 años en la escuela de Siachoque. ¿Cómo fue esos inicios laborales, don Alfredo? Yo fui a dar hacia Choque porque pasaba hojas de vida por aquí, por allí, pasé hojas de vida en Tunja, la Secretaría de Educación, y de pronto fue que me salió para la escuela de Siachoque, ¿sí? Bueno, allá manejando yo quinto primaria, y me nombraron jefe de todas las maestras, todas las viejas. Que no eran tan viejas, ¿no? No, viejas, regañonas y no me hacían caso. Entonces yo les decía, bueno, o me hacen caso o yo aviso a la secretaría. Entonces, como había unas que ya estaban próximas a salir pensionadas, se cuidaban. Entonces el Alfredo no es cualquier... Toca hacerle caso al jefe Alfredo. Sí, señor. Luego usted pasó por el INCORA, más de 26 años de trabajo, don Alfredo, lo que le permitió pues conocer mucho país. Usted estuvo en el Guamo, Tolima, en Duitama, en Belén, Colón, Serinza, Cómbita, Tuta, Sotaquirá, Yopal, Paipa. Bueno, ¿cómo fue ese recorrido, esa experiencia y qué es lo más bonito que recuerda de haber sido funcionario del INCORA siempre en el sector agropecuario, don Alfredo? Imagínese que mi jefe del INCORA aquí en Boyacá, yo estaba aquí en Boyacá y me dice, te vamos a mandar a Yopal porque usted es buen funcionario. Y yo decía, por ser buen funcionario esto es un castigo, porque todos esos muchachitos ahí informándose y me manda por allá que no están... ¿Ah? ¿Pero era como un ascenso, don Alfredo? ¿Qué? ¿Un ascenso? ¿Lo ascendían de cargo y lo mandaban para allá? No, la misma cosa. ¿En el mismo cargo? Sueldo y tal vez algunas prebendas que habían allá, pero no más. Entonces, ese fue pesado, sí. Bueno, y entonces
si hay tiempo le puedo contar cositas. Mire, como yo siempre le hacía por el lado de los frutales de Jacajuca, entonces se iba a realizar un día de campo en Nuevo Colón, que es una zona frutícola. Claro. Entonces el jefe en Bogotá me dijo, dígale al jefe que lo deje venir para que usted me dicte una conferencia. Y a mí me gustaba siempre dictar sobre la apertura de los huecos, la preparación del arbolito. Todo el proceso de lo todo el que proceso cultiva. hasta dejarlo a un año de edad, ¿sí? Bueno, entonces yo me vine y llegué allí a Nuevo Colón. Como yo venía de tierra calientica, yo no dejaba mi ruana, entonces yo llegué allá y preciso, por esta época de mayo y junio, que eso allá llueve por llover y el frío es violento. Bueno, ese día llegó y me dieron el tema. Cuando me correspondió el tema, empecé a echar chácharas. Habían profesionales, agrónomos, habían veterinarios, había todo pesado, pero de frutales y nada, ¿sí? Entonces yo me desquitaba, ¿no? ¿Qué les puedo hablar lo que sea? Bueno, entonces, como en la mitad de la charla, empieza una llovizna, una agüita, pero de esas de amar y querer. Y había una funcionaria de la Federación de Cafeteros que venía con miras a poder plantar allá en su tierra la parte para frutales, entonces vienen a aprender, ¿sí? Y entonces yo, cuando me di cuenta que estaba toda mojadita, le dije, doctora, le presto mi ruana. Dije, uy, gracias. Se la cobijó y se la puse y listo. Y yo seguí mi charla, se terminó. Y ya para irse, me dijo, toma, Alfredito, mi ruana. Dije, no, cójala. Estuvo antes de regalo y todo, le dio su premio con la ruana. La ruana de Bogotá, yo. Mire cómo vino a suceder eso. Como a los 20 días o al mes me llegó el memorando del jefe trasladado de Yopal para Boyacá. Y esa fue la ayudita de esa persona. De esa funcionaria. La ruana no se perdió del todo. La ruana valió mucho. Muy bien, estamos en Pase al Tablero con don Alfredo Vázquez Hostos. Un agradecimiento a la doctora Clara que nos acompaña. Vamos a hablar un poquito, don Alfredo, de esa parte que ya usted es experto en muchos temas, pero yo quiero destacar que usted ha sido un dirigente comunal. Usted fue fundador de muchas juntas de acción comunal. Brevemente, cuénteme cómo ha sido ese proceso y que usted ha contribuido con el desarrollo de su natal vereda como Marcura. ¿Cómo ha sido ese trabajo, esa vinculación con la acción comunal, don Alfredo? Esa fue otra etapa de mi vida que para mí fue muy bonita, porque salí pensionado, bueno, que para la casa. Y resulta que en ese momento se creó los consejos territoriales de planeación, ¿sí? Y entraba de alcalde la primera alcaldía de Rodolfo Díaz. Entonces había que nombrar por ley del 91 personajes del municipio que representaran a todos los entes del municipio, ¿sí? Bueno, entonces nos reunimos, yo en representación de los campesinos, allá llegamos y al final de la charla dije, pero es que esto es necesario nombrar una cabeza mayor, ¿sí? Había que nombrar un presidente y un vicepresidente, no más porque nosotros no manejábamos plata. Bueno, y entonces cuando empezaron a discutir nombres, el Rodolfo me pegó la mirada y les dijo, mire, ¿qué tal este señor? Que ta. Dijo, claro, y aplaudo, que sea Alfredo. Eso me valió 14 años estar frente al Consejo Territorial de Planeación. No porque estaba amañado, sino porque no había quién. ¿Sí? Pero digamos, ¿cuáles son los alcances? Demos un poquitico de cátedra, don Alfredo, a usted que le gusta enseñar. ¿Qué hace el Consejo Territorial de Planeación Municipal? Mire, todas esas personas nos reuníamos cada mes, pero lo más importante era que al iniciar el periodo de ese alcalde de turno, era por ley que nos pasara un borrador de su plan de gobierno. Plan de gobierno, ¿sí? Entonces lo recibí
y yo tenía que hacer ¿cómo se llama? Reuniones y una convocatoria y llamar a la gente. Pero como era eso tan largo, entonces yo creé unas comisiones para que estuvieran unos otros esto, ta. Eso no había donde reunirnos, era donde podíamos, en la mayor parte nos reuníamos era en la casa, allá lo llevaba. Que afortunadamente es una casa grande. Afortunadamente. No la conoce, pero algún día la conocerá. Sí, don Siervo. Entonces, mire, empezamos a trabajar todo lo que tiene que ver con el plan de desarrollo y al final nos reuníamos todos y explicábamos cada cual lo que tenía que ver con eso y luego se lo pasábamos del borrador. No teníamos que cambiarle nada, era únicamente sugerencias y recomendaciones, no más, ¿sí? Entonces eso valió para que se lo pasaran al Consejo Municipal, que era el que aprobaba el final, ¿sí? Y bueno, después de eso no es nada. Estuve metido en el Consejo Municipal de Desarrollo Rural, estuve metido en el acueducto actualmente. Usted fue fundador del acueducto de La Salvia, del acueducto de Marcura. Sí. Incluso un partecito que a usted no le gustaba hablar de ese tema, pero usted fue alguna vez aspirante al Consejo Municipal. Sí me propuso eso Rodolfo Díaz y no me gustó. No le gustó la política. No, ese no es mi campo es por allá arriba. A usted le gusta más bien servir sin ocupar esos cargos, pero digamos ese hecho de su experiencia como dirigente comunal, como integrante del Consejo Territorial de Planeación Municipal, del Consejo Municipal de Desarrollo Rural, de los acueductos, pues es donde usted ha logrado hacer muchos, pero muchos amigos. A propósito, ¿cuáles son esos amigos que usted extraña, entrañable y que quiere, pues, de una forma entrañable, don Alfredo? A ver. Son muchos, claro, eso sí. Son muchos. Pero escojamos una pareja, decíamos en el campo. Una pareja. A ver, ¿qué tal don Albenio? ¿Quién es don Albenio? Albenio Martínez, es compañeros de estudio. Allá había otro que no me acordé el nombre, que nos duramos comunicando mucho tiempo. Y don Crisanto Ramírez. Un Alfonso Alvarado, aquí del pueblo. Entonces fueron quienes nos comunicamos con mucha frecuencia. Bueno, usted también es un hombre polifacético, usted en la casa, o sea, es muy hogareño, y usted sabe mucho de cocina, de culinaria, don Alfredo. Pues no tanto, pero al lado de la primi aprendí muchas cositas, ¿sí? Entre eso es hacer el mute de maíz, que eso era coger, desgranar el maíz y luego por la noche prendíamos candela afuera en el solar y una olla de barro y ahí echamos y con pata de res y había que, para que el maíz floriera, había que cantar y eso cantábamos, cualquier cosa, ¿sí? Para animar la cosa, para animar, sí. Bueno, y ese era el desayuno, porque es que al otro día para los obreros no se les pagaba jornal, pero sí había que darles desayuno puntual, almuerzo y comida. Eso eran unos costos de producción. Usted también fue un gran jugador de tejo, don Alfredo, y le gustaba mucho el baloncesto también. Me gustó y participé en muchos campeonatos aquí en Paipa. Sí. Muy bien, y también el baloncesto. Usted es amigo de las arepas, de los envueltos, de los cuchucos. Sí. Esas son unas comidas típicas, ¿no, don Alfredo? Típicas, eso es típico, sí. Que lo aprendí de mi mamá y después de Primitiva, todas esas cositas, sí. Don Alfredo, usted como conocedor del tema del manejo del municipio, ¿cómo ve hoy la actividad, por ejemplo, del POT, del PBOT que estamos trabajando, que es donde se proyecta el municipio para los próximos 20 años? ¿Cuál sería su recomendación para quienes tienen a su cargo esa actividad, don Alfredo? Bueno, el POT, yo tuve el gusto de participar y formar parte del primer POT que se realizó en Paipa. Pero resulta que eso empezó a trabajarse, pero yo no sé, el gobierno, la alcaldía de turno, todo eso como que no le queda así como atrás, como que no, como que sí, como que no, y eso duró un tiempo que no funcionaba. Hasta ahora que se le está dando otra vez como importancia al POT, porque es el plan de ordenamiento territorial de aquellas cosas que están donde deben estar y aquellas cosas que no deben estar allí, ¿sí? Sí, señor. Don Siervo también nos tiene preparado ahí un pequeño segmento en este homenaje especial a don Alfredo Vázquez Hostos, hoy en Pase al Tablero.
atardecer bonito, atardecer precioso, lleno de encanto y aroma, fragante, puro y hermoso. Me diste tu pañuelito, diciendo que me querías, bajando ayer por la loma, con sonrisa coquetona. Cuando me fui a despedir lleno de intensa amargura, los pajaritos cantando lloraban mi desventura. El sol apagó su luz, vino la noche serena, profunda como el dolor y negra como mi pena. Qué dolor, ay, Dios, mi dulce amor, ay, qué dolor, me muero sin tu amor. Era el guayatuno. El guayatuno. El guayatá yo tengo, eso en el Manzano, yo lo aprendí de memoria y cada vez que había una reunión de padres de familia o de personajes, Alfredo tenía que cantar el guayatuno. Eso sí podía ser el himno nacional. La calandria. Eso yo lo aprendí desde chico y me acuerdo mucho que era tan difícil mi situación en el campo que había un primo que era como más habilidosito y era mayor y se compró una dulzaina. Sí. Y entonces, y yo oía eso, y dele, pero yo escuchaba eso como una melodía preciosa. Y dijo, ¿yo qué hago? Yo tengo que conseguirme una. Entonces yo que hice, empecé a robarme los huevitos, porque las gallinas ponían allá en el zarzo. Sí. Empecé a robarme cada tercer día Pero huevitos. de a poquitos. Reuní como 10 huevos y dije, hacer negocio. Cuando mi mamá me bajaba al pueblo todos los miércoles, entonces aquí aprovecho yo a ver dónde consigo yo ese aparatico. Y lo conseguí. Y pues yo siempre acostumbraba, pues como me venía con ella, me iba con ella. Y ese día le dije, no mamá, yo me voy adelante a ver el ganado. ¿Sí? Ay, tan juicioso, Alfredito. Bueno, me fui. Es que es chistoso porque me fui aquí para arriba tocando. Le quedan Marcura con los labios adoloríos. Pero la cosa era que tenía que presentarme al primo y decirle, hermano, mire mi le llegó competencia ahora sí al primo ahora con sí la música. Tengo también el mío. ¿Qué es la vaina? A ver, diga, a ver. Muy bien, son historias de don Alfredo Vázquez Hostos. Queremos complementar esta nota con la doctora Clara Vázquez Díaz, una gran querida funcionaria de la Alcaldía Municipal de Paipa a través del tiempo. Muchos años estuvo, o no tantos tampoco, en la personería. Doctora Clarita, gracias por estar con nosotros y usted como hija, de cómo califica, cómo podía describir esas características ya en el hogar de don Alfredo Vázquez Hostos, a quien hoy le rendimos homenaje en este espacio de Pase al Tablero. Buenos días y bienvenida. Buenos días, Euclides. Agradecerle a Radio La Paz, a Euclides, muchísimas gracias por tener en cuenta a mi papá en este homenaje en Pase al Tablero. Pues la vida y obra de mi papá ya la ha relatado prácticamente, pero aquí desde hija recuerdo cómo es el liderazgo de mi papá en el hogar, a pesar de que por su trabajo debía ser trasladado a diferentes ciudades, pero él el tiempo que pasó con nosotros era muy valioso, porque él fue el que nos hizo coger el amor al deporte. Él nos hacía ir a la escuela, saltar la pared, ir a jugar baloncesto. Les quedaba cerquita de la Miguel Jiménez, ¿no? Muy cerca. Nosotros todos hemos practicado deporte gracias a que él nos inculcó eso, el amor al campo. Él nos hacía madrugar los sábados, 5 de la mañana ya teníamos que estar yendo a Marcura, bajábamos a pie. Él nos hacía muy amenas las caminatas a Marcura porque nos hacía juegos por el camino. Y nos enseñó muchas cosas, nos ayudó a tener ese amor por el campo, por el medio ambiente. Él es un ambientalista número 1.
que le respeten sus árboles, que le respeten todo lo que es medio ambiente, nos hace ir al páramo para que tengamos esa visión del campo. Además, otra faceta de mi papá es que él era músico, ¿no? O sea, él, a pesar de que la dulzaina también tenía el tiple y eso, pues mi papá también por su trabajo, pues de pronto dejó un poco, pero mi papá tenía ese liderazgo, esas ganas es muy optimista, muy... Clarita, yo tengo una vivencia y pues doña Prime, como dice don Alfredo, nos está escuchando. Y siempre don Alfredo tuvo que, con ese cariño, con ese afecto, con ese amor por su esposa, acompañó y la lidió, entre comillas, en su proceso, esas limitantes de que tuvo ella de salud. Sí, mi papá pues fue un bastón fundamental para mi mamá porque ella a muy temprana edad, digamos 52 años, empezó con esa limitación y mi papá pues ya cuando estaba pensionado ya él era el que estaba lidiándola ahí, permaneció pues imagínese tantos años al lado de ella, tenía que ya en los últimos años él era quien la alzaba, la llevaba al baño, la traía, la ayudaba, entonces él le ayudó mucho, le daba su comidita, entonces pues ya pues los últimos años ya se vio menguada también su salud por Hay ese unas esfuerzo. características de don Alfredo, que él es muy tolerante, es un buen amigo, don Alfredo es muy servicial, don Alfredo es muy respetuoso, muy tolerante y en general don Alfredo es muy educado, claro. Sí, señor, y vea que la historia de vida de mi papá, de venir del campo y que le dieron esa oportunidad a través del padre, que le insistió en que estudiara. Mi papá fue una persona muy bien formada y él fue docente y también pues el respeto, ¿no? Él siempre nos inculcó el respeto, la honestidad. Nosotros guardamos de él pues siempre ese recuerdo de la preparación de todo a lo que él se dedicaba. Entonces si él tenía que hacer una conferencia, él se dedicaba a prepararla muchísimo hasta altas horas de la noche. Madrugaba para lo de los informes del plan de ordenamiento territorial. Si tenía una reunión de junta de acción comunal, tenía que prepararla, llevar escrito, nunca hizo nada de imprevisto, ¿no? Digamos que él siempre estuvo muy bien preparado para hacer las cosas y que todo le saliera muy bien. Bueno, pues don Alfredo y doctora Clara, pues muchas gracias por haber aceptado esta invitación. ¿Cuál sería, don Alfredo, para cerrar esa invitación que usted hace y ese consejo, por qué no, para los jóvenes que lo están escuchando, para que cuando asuman esas responsabilidades, pues lo hagan con cariño y con mucha responsabilidad en los cargos que la vida les pues reiterarle a don Alfredo nuestras muchas gracias por estar con nosotros en esta sesión de Pase al Tablero. Bueno, una sugerencia para los padres de hoy, tanto rural como urbano, que se interesen en educar a sus hijos y más que todo para el campo. Hoy hay muchas oportunidades de estudiar para el campo, ¿sí? Entonces dirigirlos y encaminarlos hacia el campo, porque el campo está quedando solo. Mire que ya estamos a ver a los solos viejitos que no damos ya ahora más, pero ya los muchachos ya no, o se van para el cuartel o se vienen para el pueblo a aumentar el tumulto de desocupados. Entonces hay que ayudarles a los padres por ese lado. Bueno, don Alfredo, le reiteramos nuestra gratitud por estar con nosotros, que Dios lo colme de bendiciones y que ojalá Dios y Santa Laura Montoya le permita estar con nosotros mucho más años para seguir compartiendo su sabiduría, compartir su experiencia y ese don de gentes que tanto le caracteriza. Gracias por estar en esta sección de Pase al Tablero. A usted, don Euclides y funcionarios de Radio de la Paz, aquí al jefe, a don Adolfo Barrera por permitirnos estar aquí hoy. Me alegra mucho y esto me va a recordar, me hicieron recordar tantas cosas que se quedaron en el tablero, pero bueno, poco a poco, ¿no? Bueno.
En Magazine Radio La Paz, Pase al Tablero, espacio donde exaltamos a quienes con su vida y ejecutorias dejan huella en el corazón de los colombianos. Pase al Tablero.